mundo atento a Irma, que se fortalece, como ustedes acaban de escuchar aquí, 240 kilómetros por hora los vientos y la velocidad de traslación 22 kilómetros por hora, que ojalá se acelerara, porque mientras más despacio va, más daño hace. Así que se sentirá sobre todo en toda la costa norte. Todo el mundo preparado. Hagan caso de los avisos de meteorología del COE y no se lleven de bolas. Hay 3 casos, Amelia, que tienen que ver con justicia, con crímenes y con audiencias y con cárceles. Vamos primero con el caso Odebrecht. Mañana harán la revisión de las medidas de coerción a Ángeles Rondón y a Víctor Díaz Rúa. Esos son los únicos 2 que quedan presos. De los demás, los dirigentes del PLD, los miembros del comité político del PLD que están imputados en el caso de Odebrecht, participaron anoche en la reunión del comité político. Nosotros no podemos decir, y sería una imprudencia, una temeridad, que lo hagamos decir quién es culpable y quién es inocente. Pero lo correcto, cuando un dirigente político es imputado, es que su partido lo deje en suspenso, lo suspenda hasta que haya una decisión que diga que es inocente o que es culpable. En este caso ustedes saben que el mismo comité político le dijo que fueran. Es más, uno de ellos había pedido una licencia, que fue Temístocles Montal, y dijeron, no, señor, venga, intégrese aquí. Bueno. Que es una forma, digamos que elegante y hasta correcta de una organización política que quiere mostrar a la ciudadanía que busca la transparencia, el no cancelar a sus miembros, porque hasta que no haya una decisión en el tribunal, esas personas deben ser consideradas como inocentes, pero la misma propuesta de Temístocles Montaz, al enviar su carta de, digamos que, de declararse en una especie de licencia, le da una salida elegante al partido para decir, mientras este caso se decide, es importante que ustedes no formen parte de las decisiones del principal órgano de dirección de esta organización política. Y con eso no solamente se da un mensaje hacia afuera en la sociedad, sino a lo interno del partido, donde se le dice a sus miembros, aquí no estamos de acuerdo con la corrupción. Como no sabemos, mientras tanto, es importante que nos manejemos de esa manera. Es como funcionan los países organizados, pero las decisiones aquí no se adoptan igual. No solamente tenemos esta situación en el PLD, en el PRM se han ratificado sus autoridades y Andrés Bautista es el presidente de esta organización política. Está sometido a la justicia y Alfredo Pacheco es el vocero del PRM en la Cámara de Diputados. Entonces, en este momento en el que a principios del 16 de agosto, cuando se instalaban de nuevo las presidencias y la dirigencia de ambas cámaras, también se designaban los voceros de las organizaciones políticas. El PRM perfectamente pudo haber sustituido a Alfredo Pacheco, que está en medio de esta situación tan particular, y proponer a otros de los tantos miembros de esta organización política que están en la Cámara de Diputados, porque ahí incluso tienen mucha gente, hacer esa sustitución como una forma también de enviar un mensaje distinto. De igual forma, probablemente debió tomar una licencia de la presidencia Andrés Bautista. Uno lo ve de esa manera desde fuera, a sabiendas de que probablemente esta no es una decisión fácil de tomar directamente por la persona, pero si se quiere preservar la institucionalidad y dar un mensaje de transparencia y de lucha contra la corrupción, lo importante es que las organizaciones políticas comiencen a transitar por un camino distinto al que han estado ofreciendo en los últimos años en nuestro país. Eso es lo que uno espera. Bueno, en este país donde la justicia ha sido convertida en un rehén del partido,
es muy significativo el hecho de que el Procurador General de la República, el que tiene que investigar, el que tiene que someter, el que tiene que mover la acción pública, es miembro del Comité Central, pero los imputados son miembros del Comité Político. Es decir, que son políticamente superiores al procurador. Mantenerlos allí, invitarlos a formar parte, es un mensaje a la justicia. El partido de gobierno acoge en sus reuniones de su máximo organismo a los que están imputados. Si eso no es un mensaje, dígame usted qué cosa lo es. Entonces, tanto Ángeles Rondón como Víctor Díaz Rúa reclaman que se les dé el mismo tratamiento que a los demás imputados, que los manden para sus casas, prisión domiciliaria, en fin, una medida más suave. Y entonces, dice ellos aspiran, dicen, a que le pongan arresto domiciliario o presentación periódica o con impedimento de salida y garantía económica. Y los abogados de Díaz Rúa dicen que su prisión lo pone en desventaja frente a los demás imputados. Y esto es una carrera entre los imputados a ver cuál llega primero. Entonces, y menciona de manera específica cada uno por sus nombres. Dice que lo pone en desventaja frente a Temístocles Montarra, Dame Segura, Andrés Bautista, Rudy González, Conrado Pitaluga, Máximo de Olio, César Sánchez, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, Tommy Galán, Bernardo Castellanos y Juan Roberto Rodríguez. Bueno, mañana. Eso es mañana. Mañana. Entonces, se aplazó para el día 25 de este mes el juicio de fondo contra dos de nuestros insignes transportistas. Bueno, y el grupo de sometidos a la justicia por Arsenio el mismo caso. Quevedo, Arsenio Quevedo, que fue precandidato a diputado por el PLD en Elías Piña, y Erickson de los Santos Solís, quien fue regidor del PRD en Pedro Brand. La acusación incluye 8 asesinatos. Entonces, ya ustedes ven, lo hemos señalado anteriormente, cómo ellos se distribuyen en los diferentes partidos para influir. Uno en el PLD, el otro en el PRD. Blas Peralta estaba en el PRM y era candidato a diputado, y no es diputado hoy porque mató a Mateo Aquino Febrillet, simplemente. E hirió a 2 más. Le fajó a tiro a un grupo de seres humanos. Entonces, es interesante esta situación de los transportistas. ¿Cuál es el motivo de todos esos asesinatos? El control de las rutas. Es decir, que aquí la sangre es el método de asignación de los monopolios de las rutas. Eso tiene que comenzar a cuestionarse aquí, la forma en que están distribuidas las rutas, porque el problema es que las autoridades, las de este gobierno, las del PRD cuando fue gobierno, que son los PRM de ahora, hacen lo que quieran hacer los dueños del negocio del transporte. Le interesan menos los pasajeros, es decir, el pueblo les interesa menos que estos empresarios. ¿Por qué? Simplemente por una conveniencia material, porque estos señores tienen los medios para llevarle gente a los mítines. ¿Ya? Entonces, por eso, usted, que es un trabajador, un empleado público o privado, usted que tiene que moverse en guaguas, usted está secuestrado. Entonces usted no puede tener diferentes opciones para usted elegir los que tengan las guaguas en mejores condiciones y los choferes
más respetuoso. No, porque cada ruta es un monopolio. El monopolio está prohibido por la Constitución. Pero, ¿Constitución? ¿Qué es eso? Aquí, ¿qué es la Constitución? La Constitución, el presidente del Tribunal Electoral, por el hecho de que un grupo dijo que hay que interrumpir en un ejercicio, bueno, de que ellos dieron su opinión, que ellos creen que debería interrumpirse el mandato del presidente Medina. Y el presidente del Tribunal Constitucional dice, eso viola la Constitución. Decirlo lo viola. Planteamiento con el que nosotros no estamos de acuerdo, lo que dijeron de interrumpir el mandato, ¿verdad? Pero ahí le sacaron en Twitter lo que dijo cuando el 2 y 2 de Peña Gómez por Balaguer. Entonces no había Constitución. Entonces esa relatividad de que la ley es, como dicen en algunos campos, asigún, es decir, si me conviene, la ley es buena, si no me conviene, no lo es. Entonces, los transportistas oprimen a los pasajeros porque es una conveniencia para los partidos tenerlos de su lado. Pero las rutas monopólicas se asignan con crímenes. Esos crímenes son para cogerse la ruta. Y usted, que es el que tiene que pagar para transportarse, es un rehén de esta gente. Entonces, sobre esta base ensangrentada está organizado el transporte público en la República Dominicana. Esa es una tarea pendiente. Finalmente, para seguir hablando de presos, de acusaciones y de cárceles, ahora se ha descubierto una situación muy particular. Hay un individuo que se llama Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, es sobrino de Paulino Castillo. De Quirino Ernesto Paulino de Quirino, como yo dije yo. Cualquier cosa. Ah, bueno, de Quirino Ernesto Paulino Castillo, gracias. Es sobrino de él. Y a él se le condenó por un asesinato. A él le atribuyen muchísimas más cosas, pero lo condenaron a 30 años porque mató a un español que aparentemente estaba en el mismo negocio al que ellos se dedican, uno que le decían Waikiki. Lo asesinó a balazos y las autoridades lo investigaron bien y se lo pudieron probar. Lo condenaron a 30 años. Eso fue en el 2012. ¿Y ahora qué resulta? En el 2013 le rebajaron la pena a 20. En el 14 se la volvieron a poner en 30. Y esta última sentencia fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia. 30 años, como dicen los abogados, con la autoridad de la cosa definitivamente juzgada. Es decir, ya eso no tiene apelación más que cumplir 30 años en la cárcel. Bueno, él estaba en Najayo y el juez de atención permanente autorizó su traslado a la cárcel de San Francisco de Macorís por razones humanitarias. Bueno, pues resulta que de repente él no está en la cárcel. Y en lugar de encontrarlo a él, encuentran un acta de defunción de que él falleció el 5 de julio, pero el cadáver no lo ha visto nadie. ¿Usted se imagina que alguien se muera y además esconda su propio cadáver? Pero además en una cárcel. Es decir, aquí, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, a propósito de los poderosos que desde que caen presos amenazan con morirse. Aquí muere un promedio de 2 a 3 reclusos por semana en la cárcel. En la cárcel. Cuando es rico, ¡ay, pero se puede morir! Y entonces a vivir en una clínica. No, aquí se mueren mínimo 2 a la semana en las cárceles. Entonces, pero cuando se mueren en la cárcel, no hay forma de pasar desapercibido. Lo primero es que si está en una solitaria, si estuviera en una solitaria, lo vieran todos los días los guardias. Pero si fue entre los otros presos. Pero siempre están juntos con más presos. Entonces él se murió y nadie se enteró de que se murió.
en julio. Es decir, a esta fecha debieron haber vaciado el penal, ¿verdad? Porque no se aguantaba. No, pero él se murió, pero no apareció. No, nadie sabe dónde está. La Procuraduría ha iniciado una investigación para determinar si realmente murió o no, lo cual da muestra del tipo de situación que se puede presentar en las cárceles de nuestro país. Ayer incluso la representante de comunicación de la Procuraduría General de la República habló con los medios de comunicación y dijo que hoy se dará un resultado de esa investigación. Me imagino que está siendo investigado todo el personal de este penal. No es posible que esta persona haya muerto y que no se sepa ni siquiera dónde está enterrado. Y si aparece un lugar donde dice que está enterrado, me imagino que se van a exhumar ese cadáver. Porque también, como hace menos de un mes, es posible comprobar esto, aunque creo que todos estamos escépticos con relación a este tema, y es importante que la Procuraduría aclare dónde está esta persona y quiénes pudieron haber participado en la posible desaparición de esta persona. Bueno, porque en esto hay brujería. Sí, eso es pura brujería. El condenado se muere y luego él mismo esfuma su cadáver y nadie sabe dónde está. Todo el mundo sabe cuál es el bastón o el instrumento de brujería que desaparece a las personas en las cárceles. Pero que lo más grave es que no... Tiene a los padres de la patria pintado. Pero que lo más grave es que el acta de defunción indicaría que él no murió en la cárcel, sino en la calle. Pero estaba preso. Está bien, pero nadie ha dicho entonces por qué estaba en la calle. Exactamente. Estaba condenado a 30 años. Pero a eso es que me refiero. ¿Cómo es que falleció y encima en la calle una persona condenada a 30 años de prisión? Pero alguien puede tragarse el cuento de que falleció. De que no está en el mundo de los vivos. Ese está más vivo, ese es más vivo que todo el mundo. Ahora vivo también es el que le abrió las puertas a ese cadáver para que se fuera. Lázaro es un chivito al lado de Quirinito. Levántate y anda, levántate y huye, deja el limpio. La investigación de este caso, bueno, la periodista Loida Peña del periódico Hoy le preguntó ayer al procurador Jean Alain Rodríguez y dijo él que oportunamente el Ministerio Público informará. Oportunamente hubiera sido antes de que se fuera o al momento de irse. Ya no es oportunamente, ya es inoportunamente, como quiera que sea, aunque lo digan no, ya es inoportunamente. Aquí se manejan dos frases. Se dirá oportunamente, no, inoportunamente. Y la otra es, eso se dirá en su momento. El momento es tan pronto que es un hecho, hay que informárselo a la ciudadanía que tiene derecho a saber qué es lo que está pasando en la cárcel. En su momento, en el momento de quién. El momento es el momento en que ocurren los hechos, no es otro. Todo esto son engañifas. Se dirá en su momento, oportunamente, pero ya se fue, ya no está ahí. ¿Qué es lo que oportunamente? Ahí lo ven ustedes. Uchi, y hoy, a propósito de los temas judiciales, se supone que el Ministerio Público ya tiene que presentar la acusación formal en contra de los implicados en el caso de los aviones Super Tucanos, 3.5 millones de dólares que se supone fueron recibidos en República Dominicana desde la empresa Embraer para otorgarle o concederle la venta de estos aviones, la compra desde República Dominicana de esos aviones Super Tucano. Hasta ahora siguen siendo sometidos a la justicia Pedro Rafael Peña Antonio, el exministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Piccini, un coronel que es el único que está preso hasta el momento, Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, que se están presentando de manera periódica ante el Ministerio Público. Ya el Ministerio Público el 20 de junio pidió una extensión del tiempo para presentar esta acusación. La sociedad dominicana entiende en sentido general que ahí falta gente,
que es muy difícil entender que una compra de más de 90 millones de dólares fuera autorizada y lograda exclusivamente por el ministro de la Armada y 2 empresarios externos, además de un coronel que era su subalterno. La pregunta es, ¿dónde están los demás implicados? Desde Brasil siempre se ha hablado de la posible participación de por lo menos un legislador en todo este proceso de soborno, muy similar al caso que era de legislador entonces y sigue siendo legislador, senador. Bueno, se ha hablado de uno y lo que no se sabe es si existe la participación de más de un legislador. Pero es que la Embraer le dijo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que pagó los sobornos y que fue a senadores, a legisladores de la República Dominicana. Razón por la cual no se entiende que al día de hoy, varios años después de que se inició este proceso, no haya ni otros sometidos a la justicia y lo que se espera es que al día de hoy el Ministerio Público presente o tenga un expediente lo suficientemente fuerte como para que se inicie un juicio de fondo con relación a este caso. Recordemos que este caso quedó abierto poco antes de iniciar el segundo periodo de gobierno del presidente Danilo Medina, es decir, para el 16 de agosto, para agosto del año 2016, lo sometió el ex procurador Francisco Domínguez Brito y quedó en manos de Jean Alain Rodríguez. Como dije anteriormente, el 20 de junio se pidió la extensión de tiempo para la investigación del Ministerio Público. Ese plazo vence hoy. Hoy sabremos en qué pie estamos parados con relación a este caso de los aviones Super Tucano. Entonces todo esto nos hace ver la necesidad de seguir luchando por una justicia independiente para el fin de la impunidad y para el fin de la corrupción. Es la única forma. Obviamente, el gobierno no va a cambiar mañana temprano y va a decir, señores, tienen razón, una sociedad no puede vivir sin una justicia independiente, confiable, justa. Entonces vamos a cambiar todo esto, vamos a cambiar todos los jueces, o no a todos. Vamos a sacar de la judicatura a los militantes políticos, a los cuadros políticos. Los vamos a sacar a todos y vamos a poner jueces de carrera. Y vamos a hacer el Ministerio Público independiente. No puede ser que haya un miembro del Comité Central como el responsable de perseguir a compañeros de partido, incluso de más categoría que él. Revisen quién es secretario de organización, quién es secretario de finanzas, del partido me refiero. Y el caso de los tucanos coincide con el caso de Odebrecht en 2 hechos, en que los sobornos los paga una empresa brasileña, en este caso la Embraer, y que tanto la Embraer como la Odebrecht, ante una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tuvieron que confesar que pagaron sobornos en la República Dominicana. Ahora, en ambos casos, los sobornos, el que los dio confiesa que los dio, pero aquí no los ha cogido nadie. Con esta perla de justicia que tenemos, nadie ha cogido los sobornos. El caso de los tucanos, si hoy que se vence el plazo que le dieron al Ministerio Público para presentar la acusación, no la presenta, entonces, ¿otro plazo? ¿Para cuándo? Señores, ese hecho está investigado por la justicia de los Estados Unidos y por la justicia de Brasil. Ni siquiera han podido ir a preguntarle y a pedirle que colaboren. La dificultad es quiénes resultarían imputados. Señores, aquí, sobre todo en el caso de Odebrecht, si llevan a la justicia a los que cogieron los sobornos, se desbarata el partido y se despedaza el gobierno. Esa es la realidad. Entonces nos están sacando la lengua. ¿Qué puede hacer un ciudadano dominicano? Convencerse de que la justicia independiente, la justicia confiable, la justicia justa no se la van a dar, que tenemos que arrancársela a las autoridades. Y tenemos una ventaja. Antes,
los que luchaban por los derechos tenían que dar la vida. ¿Cuántos dominicanos de 1844 para acá han entregado su sangre, han entregado su vida para hacer una patria merecedora de su fundador? Pero ahora no hay que hacer eso, no hay que coger un fusil, no hay que tirar tiros, ni siquiera piedras, ni cáscara de naranja. Lo único que hay que hacer es caminar y de manera firme seguir reclamando la justicia independiente para el fin de la corrupción, para el fin de la impunidad. Y la verdad es que si uno se queda en su casa y no sale a engrosar este reclamo justo, realmente no debería quejarse jamás de nada que le hagan. Cada vez que lo pisen, debería quedarse callado. Este es el momento de salir de manera pacífica, cívica, organizada, respetuosa de los derechos de los demás. El que no quiera sumarse está en su derecho de no sumarse. Ahora usted, si quiere enderezar esta patria que nos dio Duarte y que estaba abonada con tanta gente que ha dado su vida, usted no la tiene que dar hoy. Simplemente camine, intégrese a una lucha del pueblo dominicano por recuperar la patria que nos han robado, para recuperar el presente y el futuro que nos han robado y que nos siguen robando. Donde no se vean actos de brujería o de prestidigitación como el que ha hecho Quirinito, que se esfumó de la cárcel. Todo el mundo sabe cuál es la llave que abre las cárceles. Es rectangular, tiene el Banco Central pintado. Esa es la llave. Bueno, muchas veces tenía Washington pintado y son verdes. Esa es la llave que abre puertas de cárceles en este país. Y eso tiene que acabar. Y usted lo puede acabar, usted. Y miren, quítese de la mente la quimera de que va a venir un gobierno serio, de que va a venir un presidente bueno. Eso no va a ocurrir. Usted pone a San Pedro en el palacio, a los 5 minutos está envuelto por los intereses creados y sigue la cosa igualita. Y usted quita a un corrupto y va a venir otro corrupto. Es usted, solamente usted resuelve. Nadie lo va a hacer por usted. Cada uno tiene que participar.